Nos gozamos con la presencia de cada uno de nuestros hermanos que ya nos ha reportado sintonía. Le damos la más cordial bienvenida. Bueno, vamos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras, pero no sin antes elevar a Dios nuestra plegaria e iniciar así con este viaje maravilloso a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. ¿Han disfrutado lo que hemos estado leyendo sobre los Salmos? Maravilloso, ¿verdad? Estos cuadros, cuando uno se detiene a contemplarlo y se deleita viendo cada pincelada que los salmistas plasmaron allí. Cuánto bien, cuánto conforta nuestra alma estas plegarias, oraciones, profecías, todo cuanto se revela en los Salmos que nos trae gozo, paz al alma herida. Vamos a elevar a Dios entonces nuestra oración para emprender con nuestro viaje. Glorioso Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ayúdanos cada día a postrarnos ante tu presencia, a adorarte en la hermosura de tu santidad, reconociendo nuestras debilidades, nuestros pecados, Señor, nuestros errores, y no descansando en ellos, no, Señor, pidiéndote que nos enseñes a corregirlos, a cambiar, a ser diferentes, Señor. Moldea nuestras vidas, nuestros temperamentos, haznos, Señor, conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Limpia nuestros corazones, Señor, haznos cada día más parecidos a ti. Ayúdanos cada día, Padre bueno, nuestras necesidades, nuestros anhelos, tú los conoces, nada te podemos ocultar, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Padre bueno. Te presentamos este programa que día a día, Señor, lo presentamos en tu nombre, para que pueda ser de bendición a cada oyente, que cada hermano, que cada niño, que cada joven, que cada anciano, Señor, que escucha tu palabra pueda recibir edificación, pues tu palabra es más penetrante y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetra nuestra alma, Señor, aun las intenciones del corazón, las escudriña, los tuétanos y cierne los pensamientos, Señor. Cuánta belleza hay en tu palabra. Ayuda, Señor, a cada oyente a permanecer adherido a tu voluntad, pues tu voluntad para con tus hijos es la santificación. Te presentamos los niños, ayúdalos a crecer en temor en su corazón. Bendice a los jóvenes, oh Padre, que pueda haber en ellos ese temor, esa sabiduría de apartarse de toda especie del mal, de huir de las pasiones juveniles, Señor, que acechan su alma. Ten piedad, te los presentamos. Te presentamos los adultos, te presentamos los matrimonios, Señor, están en tus manos. Qué maravilloso, Padre bueno, cuando tú eres el que aconseja los matrimonios, el que los fortalece, el que les llena de sabiduría, Señor. Te presentamos aquellos matrimonios que han sido destruidos por el mal. Padre bueno, con una palabra tuya, todo puede cambiar, Señor. Confiamos en ti. Fortalece los matrimonios, Señor. Los ancianitos están delante de ti, Padre bueno, que puedan estar en sus últimos años asidos de tu mano buena como un testimonio ferviente de que es glorioso haber entregado sus fuerzas, su juventud, su vigor a tu causa. Ayúdale, Señor, ten misericordia. Te presentamos los enfermos, Padre bueno, delante de ti están afligidos, Señor, muchos en cama, en hospital, pero te rogamos que tu mano sanadora, que tu poder glorioso, Señor, aliente su lecho de aflicción
y que tú le puedas dar esa sanidad, esa salud que solamente proviene de ti. Señor, si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Sánales, Señor, y serán sanos. Te los presentamos, Señor, las familias que han tenido que despedirse de un ser amado, que hasta ellos tu consuelo llegue como un bálsamo, Señor, cubriendo su triste corazón. Ayúdales, ten misericordia, Padre bueno, en tus manos estamos. No nos abandones, Señor, quédate en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús, te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a emprender nuestro viaje ya. Vamos a ponernos los cinturones y a despegar, porque hoy tenemos los Salmos 18, 19 y 20. Y este Salmo 18 está compuesto de 50 versículos. Escuchemos. Salmo capítulo 18. Amarte he, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cercáronme dolores de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon. Previniéronme lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló, y moviéronse los fundamentos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca consumidor fuego. Carbones fueron por él encendidos, y bajó los cielos, y descendió, y oscuridad debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor delante de él sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Y envió sus saetas y desbaratólos, y echó relámpagos y los destruyó. Y aparecieron las honduras de las aguas, y descubriéronse los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. Envió desde lo alto, tomóme, sacóme de las muchas aguas, libróme de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran ellos más fuertes que yo. Asaltáronme en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y sacóme a anchura. Libróme porque se agradó de mí. Hame pagado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha vuelto, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté limpiamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no eché de mí sus estatutos. Y fui íntegro para con él, y cauteléme de mi maldad. Pagóme pues Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Y tú salvarás al pueblo humilde, y humillarás los ojos altivo. Tú pues alumbrarás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, porque contigo desharé ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Dios perfecto su camino, es acendrada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿qué Dios hay fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte fuera de nuestro Dios?
Dios es el que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino, quien pone mis pies como pies de ciervas, e hízome estar sobre mis alturas, quien enseña mis manos para la batalla, y será quebrado con mis brazos el arco de acero. Dísteme a sí mismo el escudo de tu salud, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha acrecentado. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y no titubearon mis rodillas. Perseguido he mis enemigos y alcancélos, y no volví hasta acabarlos. Helos herido, y no podrán levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fortaleza para la pelea. Has agobiado mis enemigos debajo de mí, y dísteme la cerviz de mis enemigos, y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, y no hubo quien salvase, aun a Jehová, mas no los oyó, y molílos como polvo delante del viento, esparcílos como lodo de las calles. Librásteme de contiendas de pueblo, pusísteme por cabecera de gentes. Pueblo que yo no conocía me sirvió, así que hubo oído, me obedeció. Los hijos de extraños me mintieron, los extraños flaquearon, y tuvieron miedo desde sus encerramientos. Viva Jehová, y sea bendita mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salud, el Dios que me da las venganzas, y sujetó pueblo a mí, mi libertador de mis enemigos, hicísteme también superior de mis adversarios, librásteme de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, el cual engrandece las saludes de su rey, y hace misericordia a su ungido, a David, a su simiente, para siempre. Bueno, de todo el grupo de salmos que hasta ahora se han leído, pues precisamente este es el más extenso de la primera parte. Contiene 50 versículos y en ellos, por supuesto, hallamos tesoros maravillosos. Pues en este salmo, David muestra a Dios como el Salvador soberano. David, pues siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le libró de todos sus enemigos y de manos de Saúl. Y entonces expresó esta manera poética de dirigir su gratitud al Hacedor, cuando revela en este salmo el contenido es casi muy parecido a lo que está impreso en Primera de Samuel 23. Este salmo es extenso, ¿verdad? Y está muy parecido a lo que está impreso en Segunda de Samuel 22. Y bueno, como les dije, este es el más largo de esta primera parte y expresa de manera muy significativa a David cuando dice: amarte, oh Jehová, fortaleza mía. Aquí entregándole estas palabras de amor al Señor, cuando reconoce que Jehová es su roca y su castillo y su libertador. Es el fuerte, es en él quien confiaré, pues es escudo y el cuerno de mi salud y mi refugio. Aquí podemos observar cuántas características representa Jehová en la vida de su ungido, en la vida de David. Es su roca, es su castillo, es su libertador, es su Dios fuerte, es su escudo, es su salud, es su refugio. Imagínense cuántas características se expresan solamente en el versículo 2. Roca, castillo, libertador, fuerte, escudo, cuerno de su salud y refugio. 7. Tenemos 7 emblemas con los cuales David expresa
lo que representa Jehová en su vida. Y eso despierta en él que invoque a Jehová, pues solamente él es digno de ser alabado. Y será salvo, está confiado que será salvo de sus enemigos. Y es notorio resaltar la fidelidad y el amor profesado por el rey David hacia Jehová, pues a pesar de que tuvo sus pecados, en ninguna oportunidad David afrentó al Señor siéndole infiel con algún ídolo, con algún dios, aunque se topó con ídolos de los filisteos, con diversos ídolos de las tierras a conquistar, de las tierras de la gente con que luchó. ¿Qué mandaba hacer David con esos ídolos? Los mandaba a quemar, a destruir. Pero en David nunca hubo un corazón que él dirigiera su mirada a otro Dios que no fuese Jehová, Dios de los cielos. Y por eso que él confirma que él invocará a Jehová, porque solamente él es digno de ser alabado. Y está seguro que del Señor vendrá la salvación de todos sus enemigos. Confiesa que lo cercaron dolores de muerte. Y hubo una gran torrente de perversidad que le atemorizaron. Imagínense la manera de dibujar esos sentimientos que acecharon su bienestar. Pero qué lindo cuando él dice, allí, cuando estaba sepultado, prácticamente sumergido, atado con los lazos de la muerte, allí en mi angustia, invoqué a Jehová. Clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo, desde ese majestuoso lugar de santidad. Allí mi clamor se oyó. A sus oídos llegó este hombre que clamó, pues lo invocó, clamó al Señor, elevó a Dios ese clamor y sintió que el Señor allí en su majestuoso trono alcanzó a oír los ruegos de su hijo, de su siervo, de su ungido, a tal punto que él expresa, él hace una mezcla de versos y de colores donde él compara la intervención de Dios a su favor con acontecimientos sobrenaturales, con cataclismos espectaculares, pues afirma que la tierra fue conmovida y tembló, y moviéronse los fundamentos de los montes y se estremecieron, porque Jehová se indignó, a tal punto que dibuja el enojo de Jehová al expresar que humo subió de su nariz y de su boca consumidor fuego. Carbones fueron por él encendidos. Y fue tanto la intervención divina que lo retrata como bajó los cielos y descendió, y la oscuridad debajo de sus pies, pues el Señor cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Manera poética muy hermosa de dibujar a David la intervención majestuosa del Señor, a tal punto que hace las declaraciones sobre esta intervención divina, afectando de manera palpable acontecimientos sobrenaturales. Dice que el resplandor de él, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes, a tal manera que tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio voz, granizo y carbones de fuego. ¿Qué manera, David, de expresar la intervención hecha por la mano poderosa de su Hacedor? Aparecieron las honduras de las aguas, las profundidades, y descubriéronse los cimientos del mundo a causa de la reprensión de Jehová por el soplo del viento de tu nariz. Miren la manera en que él plasma todo esto solamente con el soplo de tu nariz. Podría decir entonces David
que con el soplo de su nariz, de la nariz de Jehová, el Señor pudo aún hasta separar las aguas del Mar Rojo con su inescrutable poder, con su ilimitado. Pues Jehová envió desde lo alto, me tomó y sacóme de esas muchas aguas, de allí donde me sentía que me ahogaba. El Señor de allí lo libró del poderoso enemigo que a su alma acechaba y de aquellos a quienes le aborrecían. Aunque eran más fuertes que David, el Señor se dignó a extender su mano ayudadora y a levantarlo, pues dice que expresa David en este salmo: asaltáronme en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Qué lindo, ¿verdad? Y todo esto, cuando nosotros leemos todas estas experiencias que plasma David en estos salmos, tenemos que quedar claro, hermanos, el tener una íntima comunión con Dios no nos va a exonerar de pasar por turbulencia, de sentirnos ahogados en el mar de la angustia. No nos va a exonerar. Pero qué lindo es el resultado cuando Él expresa: porque Jehová me sacó anchura, libróme, porque se agradó de mí, porque Él me ha pagado conforme a mi justicia. Y esta expresión no es una declaración de arrogante, de que, yo soy más justo, quítate de ti, no, que yo soy más justo que tú, no, sino de la inocencia y la integridad, pues tomando en cuenta el mal tratamiento que recibió David de su enemigo, de Saúl, cómo acechaba el alma de David sin haber él tenido alguna causa o haber provocado este sentimiento maligno hacia David. Y entonces él revela que el Señor se agradó de él conforme a su justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha vuelto. Imagínese que David, sin temor de Dios en su corazón, se hubiese atrevido a agarrar su espada y a matar a quien fuese el ungido de Jehová, aunque sus familiares, sus más cercanos le decían: mira, allí te lo colocó, Dios te lo ha puesto allí para que te vengues de tu enemigo. Y qué manera de percibir lo que no es la voluntad de Dios. No, líbreme Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Por eso él expresa de una manera clara, una manera hermosa: conforme a la limpieza de mis manos, el Señor me ha vuelto. No tuvo David que ejecutar venganza, porque el Señor fue el que juzgó su justa causa. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, expresa, y no eché de mí sus estatutos, porque fue íntegro para con él y estuvo apercibido para no caer en maldad. Y el Señor le pagó conforme a su justicia, conforme a la limpieza de sus ojos, de sus manos, conforme a su integridad. ¿Por qué? Porque el Señor dice que con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, parecido a lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en el versículo 25 de este Salmo, David dice: con el misericordioso te mostrarás misericordia. Aquí está esto exquisito de recordar lo maravilloso que es poner en práctica la misericordia, pues el Señor retribuirá este gran sentimiento en la vida de aquellos que lo ejerzan. Pues limpio te mostrarás para con el limpio, pero severo serás para con el perverso. Así que hay muchas cosas de contrarrestar, de decir, bueno, pero es que Dios es amor, Dios no castiga. No, la palabra de Dios nos dice que el Señor es severo para con el perverso, aquel que persiste en hacer el mal. Sin embargo, dice, tú salvarás al pueblo humilde y humillarás
a los que tienen ojos altivos. Humillarás a los de ojos altivos. Fíjense, no podemos encerrarnos en esta etiqueta. Dios es amor, es amor, es amor. No, Dios, su naturaleza total y absoluta es amor. Pero el Señor es justo. Y aquí lo podemos corroborar con estos versículos. El Señor salvará al pueblo humilde, pero humillará a los ojos altivos. Entonces, nos aclara aquí David cuando expresa: tú pues alumbrarás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Qué lindo, ¿verdad? Porque contigo desharé ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Qué lindo. Qué manera de sentir la confianza de que el Señor llenará de luz esas tinieblas que acechan en determinado momento su vida, porque el Señor hará deshacerse los ejércitos y solamente con su poder podemos entonces vencer. Dios es perfecto su camino. La palabra de Jehová es escudo a todos los que en él esperan. Versículo 30 de este salmo. Qué hermoso, ¿verdad? Que la palabra de Jehová es escudo. Nos protege de los dardos que el enemigo lanza hacia nosotros. Nos protege porque expresa una pregunta: ¿qué Dios hay fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino. Él es el que me abastece de ese vigor para poder transitar por ese camino que el Señor ha mostrado. Es quien pone mis pies como pie de ciervas y que me hizo estar sobre aquellas alturas. Si usted analiza ese animalito, como no tiene garras, tiene esos taquitos, tiene esos, y cómo Dios la dotó de poder elevarse a esos montes, a esas alturas. Pues así se siente David, un animalito sencillo, pero que el Señor le ha placido elevarlo a sus alturas, pues comprendió que Jehová es quien enseña sus manos para la batalla. Y él verá cómo el brazo de Jehová quebrará a aquellos que tienen arco de acero. Es decir, por mucha eficiencia, por muchas cosas que tengan superiores a los que le sirven al Señor, pues el Señor quebrará a aquellos que confían en su capacidad y en sus instrumentos. Y expresa: dísteme asimismo el escudo de tu salud, y tu diestra me sustentó. Así que se ha sentido que sus pasos han sido ensanchados y no titubearon mis rodillas. No tuvo temor, no sintió el dolor del sentirse solo y abandonado, aunque fue perseguido por sus enemigos. El Señor fue el que los hirió. Cayeron debajo de sus pies, expresa David. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor fue el que los ciñó de su fortaleza para la pelea. Y de esa manera sus enemigos fueron agobiados debajo de su presencia. Y clamaron, los enemigos clamaron, pero nadie les pudo salvar. Jehová no los escuchó, los molió como polvo y los esparció como lodo de las calles. De esa manera expresa que el Señor lo libró de las contiendas y lo puso por cabecera de gentes, por pueblo que yo no conocía, me sirvió. Y fíjense que en este versículo que hace referencia a pueblo que no conocía, me sirvió, allí hace referencia esto en el profeta Isaías también hace referencia a esa verdad de que fue hallado por aquellos que no preguntaban por él, y hace referencia a este versículo precisamente. Nos dice ya al final de este salmo, dice
que el Señor lo libró de todas las contiendas y que los hijos extraños que mintieron, esos que flaquearon, tuvieron miedo desde su encerramiento, pues Jehová le ha dado esa seguridad, ha ensalzado su vida y le ha dicho: sea bendita mi roca, el Dios que me da las venganzas y sujetó a los pueblos a mí, pues considera a Dios como su libertador, aquel que le hizo superior a sus adversarios, aun cuando los adversarios eran mucho y más poderosos que él. Por eso expresa David al cierre de este salmo: por tanto yo te confesaré entre las gentes y a ti cantaré en tu nombre. Esta expresión que leemos en el versículo 49 fue citado por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 15, versículo 9, cuando, como prueba de que Dios envió a Jesucristo como Salvador, tanto de los judíos como de los gentiles. Te confesaré entre las gentes, pues el Señor engrandece las saludes de su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. De esta manera él cierra este cántico y expresa lo maravilloso que se siente al ser objeto de la misericordia, pues aún a sus descendencias estas misericordias alcanzará. Así que este salmo un poquito extenso, pero que nos detalla características del Señor, lo que David siente que representa a Jehová para su vida y las grandezas y proezas que hizo, pues aún la naturaleza demuestra con acontecimientos sobrenaturales la intervención del Señor a favor de sus siervos. Seguimos avanzando entonces, vamos al Salmo 19. Salmo capítulo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y él como un novio que sale de su tálamo. Alegrase cual gigante para correr el camino. De un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos. Y no hay quien se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, este salmo tiene un saborcito bien rico, pues expresa sobre la gran necesidad y los beneficios que trae la palabra de Dios. Es hermoso este salmo. Bueno,
de todos los salmos sacamos algo maravilloso. En este Salmo 19 se muestra la revelación perfecta de Jehová a través de su obra, a través de su creación, pues inicia este salmo al expresar que los cielos cuentan, los cielos no enmudecen, los cielos manifiestan la gloria de Dios y la expansión, el firmamento abierto de los cielos denuncia la obra de sus manos. En estos días atrás, la hermana Raiza nos compartió una aurora boreal que se observan en aquellos lugares y vemos cómo los cielos se ciñen de colores hermosos. Y de verdad que ante estos acontecimientos uno enmudece, porque los cielos nos detallan, nos relevan, nos revelan con claridad la majestuosa gloria de Dios. ¿Cómo callar? La naturaleza no ha enmudecido. La naturaleza aún detalla el poder glorioso de la obra que realizó el Creador del mundo. Cuando observamos ese firmamento con múltiples colores, cuando observamos, y no sé si ustedes se han detallado, pero el Señor es tan especial, tan hermoso, que diariamente nos pinta un color de cielo diferente, nubes, arreboles. Es algo tan lindo y cada uno de esos cuadros que Él nos pinta a diario nos denuncia su obra, su grandeza, su magnificencia. Uno queda así chiquitito, uno queda así como una pequeña partícula ante tal majestad. Y precisamente David recuerda que escucha la naturaleza, que la naturaleza denuncia, nos clama, nos expresa, nos revela la majestuosa obra de Dios hecha por sus manos. Pues Él en un día dice una palabra y al otro día, y en una noche, pues a la otra noche nos declara sabiduría en brevedad de momentos, en pequeños instantes de nuestro caminar. El Señor nos revela palabra que nos hace aclarar, que nos hace salir de dudas. Entonces, no hay dicho, dice David, ni palabras, ni es oída su voz, porque por toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras, porque en ella le colocó el tabernáculo para el sol. Ese lugar especial a este astro, a esta hermosa creación del Señor como lo es el sol, cómo Él va expresando y va tejiendo cada situación que podemos palpar a través de la naturaleza revelada al hombre. Dice que Él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Y bueno, esto es bien notorio en la cultura hebrea, porque nosotros estamos acostumbrados acá en esta cultura que es la mujer que debe ser esperada por el novio, pero en la cultura hebrea es lo contrario. Es la esposa que espera al novio. Y de hecho lo podemos palpar en las bodas del Cordero. La iglesia de Dios, su pueblo, está esperando a su novio que venga a buscarla. Y miren, esto es un contraste de culturas, claro está. Por eso en este hermoso versículo, donde hace referencia David sobre lo que sucede, él lo compara como un novio que sale sobre y él hace referencia al Señor, y él como un novio, imagínense, como el novio que está siendo esperado, sale de su tálamo, de su lecho conyugal. Eso es el tálamo, de ese lugarcito, de ese lugar hermoso, de
de ese lugar donde reposa. Sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino. Y del cabo de uno de los cielos es su salida. Y hasta la otra extremidad de ellos no hay quien se esconda de su calor. La manera de expresar la maravillosa obra de nuestro Hacedor. Y hace un énfasis maravilloso a partir del versículo 7 de este salmo, cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, vuelve al alma. Miren el poder glorioso que se encuentra en la ley del Señor, pues el testimonio de Jehová es fiel y permite que al pequeñito sea convertido en un sabio. Hace sabio al pequeño. Entonces, esto que nos habla aquí constituye una referencia directa a la absoluta, a la completa e indudable integridad de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta en su certeza y es segura en su confiabilidad. Esto no hay para discusión. La excelente manera de expresar cuánto es de beneficioso para nosotros el guardarlo, pues afirma en el versículo 8 que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces uno dice, pero ¿por qué la gente se queja tanto de guardar los mandamientos y son rectos? Y la palabra de Dios nos revela que alegran el corazón. Sí, esto es un efecto que se vive en aquellos que entienden el deleite de vivir para Dios como Dios lo ha establecido. Por eso que no son penosos, los mandamientos del Señor no son penosos, al contrario, tienen el efecto de gozar nuestras vidas, de alegrarnos, pues el temor de Dios nos dice que es limpio y permanece para siempre. Todos los juicios de Jehová son verdad, todos son justos, y expresa que son deseables y mucho más deseables que el oro, y que el oro que es muy afinado y es más dulce que la miel, que esa miel que se halla destilando del panal. Qué linda manera de detallar David la grandeza de tener ese precioso conocimiento. Qué lindo que nosotros tengamos este privilegio, hermano. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, eso alegra su vida, llena su alma de confort, el saberse amado por Dios, porque los mandamientos de Dios son una muestra de la preocupación de Dios por sus hijos, de que nos ama y de que quiere lo mejor para nosotros. No, el Señor no quiere lo bueno, el Señor quiere lo mejor. Qué bello es nuestro Dios, hermano, a manera que más lo conocemos, más nos apegamos a Él. Y expresa, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es saber que nos deleitamos en su palabra y al guardar sus mandamientos nos adueñamos de muchos galardones. Y los errores del hombre, pues ¿quién los va a entender? ¿Quién expresa este anhelo? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Permíteme tener una correcta reacción al ver y escuchar las revelaciones de Dios para poder corregir en lo que te haya ofendido. Señor, líbrame de esos que tengo ocultos, no los manifiesto o pienso que no los tengo y ahí están, tildando mi vida de imperfecta. Pero ayúdame, Señor, ayúdame y permite que tu siervo nunca se llene de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, porque de esa manera seré íntegro y estaré limpio de cualquier rebelión que aceche mi alma. Cuánto peligro hay en la soberbia, terrible. Una persona que adultera automáticamente sabe que pecó y se siente falto, se siente que ofendió a Dios.
Pero una persona llena de soberbia difícilmente dará su brazo a torcer y se dará cuenta que ha caído en el fangoso terreno de la soberbia y que eso para Dios es terrible, la soberbia. Por eso podemos comparar estos dos personajes. David cayó en el adulterio, reconoció su error. Saúl cayó en la soberbia y no aceptó su equivocación. Miren, y no es que un pecado sea más pequeño que el otro, pero al hombre le es más fácil identificar cuando algún agente externo llega a nuestras vidas y nos acecha y perecemos y resbalamos y caemos. Pero ese agente interno que nace del corazón, como es la soberbia, los celos, la desobediencia, eso viene internamente, como que es más difícil de identificarlo, de sacarlo, de corregirlo. Por eso él expresa al cierre de este salmo que sean gratos los dichos de su boca y la meditación de su corazón delante del Señor, porque el Señor es su roca y su redentor, y sabe que teniendo esa roca en la cual ha fijado su fe y teniéndolo como redentor, grandes proezas David lograría. Entonces, qué maravilloso, qué lindo es corroborar la eficacia del poder de la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Salmo capítulo 20. Óigate Jehová en el día de conflicto. Defiéndate el nombre del Dios de Jacob. Envíete ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todos tus presentes y reduzca a ceniza tu holocausto. Dete conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos por tu salud y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Ahora hecho de ver que Jehová guarda a su ungido, oirálo desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y nos enhestamos. Salva Jehová, que el Rey nos oiga el día que lo invocaremos. Bueno, tenemos el Salmo 20 y precisamente en este Salmo, en el canto que colocamos, está fundada en los versículos que aparecen en este Salmo y es maravilloso. No sé si ustedes han notado, pero cuando nosotros palpamos las inspiraciones de himnos, de alabanzas, de cantos, que su piedra angular está aquí en la palabra de Dios, tienen un efecto realmente majestuoso en la vida de los creyentes. Y qué lindo es cuando nosotros podemos degustar lo maravilloso que es Jehová Dios nuestro. En este salmo, Salmo de David, por supuesto, habla de la seguridad en la obra salvadora de Jehová. Qué maravilloso es el expresar cuando dice Jehová, cuando habla David en este salmo, óigate Jehová en el día de conflicto y defiéndate el nombre del Dios de Jacob. Cuando habla de los conflictos, pues este salmo puede que haya sido una típica oración congregacional, la cual se recitaba en ocasión de los sacrificios que se ofrecían antes del comienzo de una batalla. La manera en que ellos invocaban, la manera en que se invocaba la presencia, la asistencia de Dios, sabiendo que vamos a la batalla, pero no confiados en nuestra fuerza, no confiados en nuestro armamento, no confiados en nuestros caballos, en nuestras herramientas, ni en nuestra capacidad, confiados en el nombre del Señor. Y por eso pide acá que el Dios de Jacob les defienda.
Entonces, aquí haciendo referencia al hecho de que Dios liberó a Jacob en momentos de tribulaciones donde se pudo notar la salvación de Dios de manera palpable. Por eso le dice, le hace el ruego, envíate ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga el Señor. Haz memoria de todos tu presente y reduzcan a ceniza tu holocausto, haciendo la memoria de todas las cosas que Dios ha hecho para con su pueblo. Dice en este versículo, en el 4, que le dé conforme a su corazón y cumpla todo tu consejo. La clave para poder salir airoso en la batalla es que el Señor pese tu corazón, lo vea de acuerdo a su manera, de acuerdo a la manera en que el Señor quiere hallar en nuestro corazón. Es un altar de Dios, debe ser un altar para Dios. Y preocuparnos por cumplir todos los anhelos del Señor, sus consejos. Dice, nosotros nos alegraremos por tu salud y alzaremos pendón, alzaremos la bandera en el nombre de Dios, pues cumple el Señor todas sus peticiones. Ahora hecho de ver, cuando dice ahora hecho de ver, de esta manera, ahora conozco, es una declaración de que la oración ha sido escuchada por Dios. Ahora conozco que Jehová guarda a su ungido, ahora me doy cuenta, ahora puedo confirmar que el Señor guarda a su ungido y nos oirá desde allá, desde el cielo, desde la morada de su santidad, y con la fuerza de la salvación de su diestra nos sostendrá. Hace entonces la salvedad en cuanto a los que confían, y aquí precisamente en este versículo 7 es donde está basado el canto que escuchamos. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memorias. Confían en caballos y nosotros confiamos en el Señor. Nosotros salimos a la batalla, pero no confiados en las herramientas, ni en las armaduras, ni en ninguna de las cosas que usamos para la pelea. Nuestra confianza está, como dice David, nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, recordando las grandes proezas que el Señor ha hecho hasta nuestros días. Entonces, cuando nosotros estemos en pruebas, en adversidades, ¿qué beneficio nos trae a nosotros recordar que en momentos de opresión el Señor nos trajo liberación? El Señor nos trajo confort, nos trajo la respuesta a nuestras necesidades. Entonces nosotros no confiamos en lo que tenemos, confiamos en el que nos ha dado la victoria en tiempos pasados. Entonces ellos arrodillaron y cayeron, pero nosotros nos levantamos y nos enhestamos, nos levantamos y caminamos, nos enderezamos y continuamos. ¿Sabe qué? Porque el Señor es el que salva, Él es el Rey que oye, a Él invocaremos. De esta manera, en esta ferviente plegaria, David detalla que solamente en el nombre del Señor es que ganaremos las batallas que nos acecha, lo que nos toca atravesar en la vida. Con este Salmo 20 hace entonces un recordatorio de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en aquellos que confían en el Señor. Otros confían en sus caballos, otros confían en sus carros, en sus pertenencias, en su prudencia. Pero nosotros de Dios hacemos memoria y recordamos las grandezas que ha hecho para con su pueblo y confiamos. En esto confiamos. El Señor no nos dejará avergonzar. Entonces, es hermoso ese salmo, esa manera en que Él resalta la firmeza de salir a batallar
pero no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Y bueno, así el hermano Andy Rodolfo nos compartió esa cita donde está centrado el canto que compartimos. Y como nos dice la hermana Lidia, una gran verdad, el rey David conocía a Dios, era su consentido y tenía una íntima relación con Dios, una plena confianza en Dios, a tal punto que tantos años David siendo perseguido por Saúl, y esto no lo desestabilizó en la confianza en Dios, en decir, bueno, pero tú desde jovencito me ungiste para ser rey y resulta que ahora estoy siendo perseguido, un prófugo. ¿Cómo es esto que me has ungido y me está pasando toda esta situación? No, todo ese proceso por el cual Dios permitió que David atravesara era para forjar en él un temple maravilloso. Ustedes no se han puesto a pensar cuántos años pasaron desde que el profeta Samuel derramó el aceite de la unción sobre David y el tiempo en que él se sentó en el trono para gobernar Israel. ¿Cuánto tiempo pasó? Bastante, ¿verdad que sí? Entonces, esto nos detalla. A veces pensamos que recibimos la unción y ya estamos listos para... No, Dios va formando en nosotros algo maravilloso. Lo que en nosotros debe haber esta dependencia que tuvo David. La manera en que David pudo acercarse a Dios en medio de cada persecución que sufrió por parte de Saúl, por parte del ejército. Y miren esto es una cosa para analizar. Él entró a la casa del rey Saúl como aquel que le aliviaba en sus males, en ese proceso de agobio que tenía el rey Saúl. Estaba agobiado por ese espíritu malo que abordaba su ser y lo hacía desestabilizarse emocionalmente, espiritualmente. Él entra como ese joven que tenía fama de que tenía un extraordinario talento para tocar arpa. Y después se da a conocer con mayor relevancia cuando vence a aquel gigante y es nombrado escudero del rey. Y entonces es notorio que David, a ese ejército con el que compartió, con el que salió a batallar, en determinado tiempo de su vida, ese mismo ejército que compartió con David, iba detrás de David. Qué cosas, ¿verdad? Todo eso le tocó vivir al rey David, a ese joven. Todo eso le tocó, oye, compartieron conmigo, yo los dirigí, y ahora están detrás de mí persiguiéndome por orden de Saúl. Qué cambios radicales tuvo David en su proceso de madurez para llegarse a sentarse en el trono de Israel. Entonces esto no fue de hoy. El rey Samuel llegó, vertió el aceite y ya al año siguiente estaba David reinando. No, David comenzó el Espíritu de Dios sobre él y comenzó a enfrentarse con sus osos, con los leones, ¿verdad? Empezó a tener una breve preparación y más adelante con sus propios hermanos y con el ejército y con todos los acontecimientos que pasó, pero que en ese proceso Dios hizo en él algo maravilloso y lo podemos degustar, lo podemos saborear en estos salmos que él en su determinado tiempo de aflicción, de alegría, de alabanza, de gratitud pudo plasmar, pudo transferirnos esos sentimientos que abordaron en su vida. ¿Ustedes creen cuánto bien nos hace a nosotros leer el Salmo 51? Es un salmo quebrantahueso, quebranta espíritu. Y lo compuso viviendo una situación terrible. Le había fallado a Dios. Se había descuidado y había caído en el fango del pecado. Cuánto bien nos hace a nosotros saber y poder saborear eso que él pudo plasmar y que hasta la fecha nos hace tanto bien. Entonces esto es lindo. Cuando nosotros vamos, a veces vemos como que, bueno, es casi lo mismo, exaltando a Dios, Señor, ayúdame, clamar, pero es que tenemos que hacer el mismo modo operandi cuando estamos pasando por adversidades y dificultades. Es el mismo camino, necesitamos postrarnos en oración.
buscar de Dios la presencia, la fortaleza y como hemos dicho en momentos anteriores, aun cuando por lo que estamos orando no cambia, pero nuestra posición ante esa situación sí va a ser cambiado a través del continuo acercamiento a Dios. Entonces esto es algo que es inexplicable. De repente sí contamos con la bendición de que lo que le pedimos al Señor lo concede a la brevedad, pero a veces no. Y allí y vemos el problema agudizándose cada día con mayor intensidad. Y Señor, pero clamo y tú no me escuchas y estoy ahogada en lágrimas y tú no me escuchas. Y eso lo experimentó David, pero esa condición de él ante esa situación cambiaría. Y eso es lo que podemos ver en estos salmos. Las maneras en que él aborda una situación es la misma. Se hunde en la oración, se sumerge en la oración. Y hay un momento que aunque las cosas no cambien, él se levanta diciendo, pero tú eres mi roca y tú eres mi salvador y en ti confiaré. Esté o no esté el problema, seguiré confiando en ti. Se haya resuelto o no se haya resuelto, seguiré confiando en ti. Entonces eso en nosotros debe emerger como una necesidad. Señor, cambia el problema o no cambia el problema, yo voy a seguir confiando en ti, voy a seguir viviendo en santidad, voy a seguir apegándome a tu plan. Porque sabemos que tu plan es perfecto y tu voluntad es agradable y perfecta en nuestras vidas. Si nosotros nos cimentamos así, entonces podemos entender lo que escribió David. Tú eres mi roca. De aquí nadie me va a mover. Tú eres mi roca. Tú eres mi redentor. Eres mi protector. Eres mi escudo. Todo eso lo representas en mí. Entonces, esto es algo para analizar. Para cada escalón, cada prueba que nosotros pasemos, es un escalón más que nos va acercando más a ese monte. Vamos escalando y vamos elevándonos más a Dios. A tal punto que el Señor nos dirá, tranquilo, ha sido pedido para zarandear, pero tranquilo. Después que esto pase, tú vas a ayudar a aquellos que también pasen por la dificultad que tú vas a pasar. Entonces, hasta que lleguemos a esa conexión, Señor, ya, vamos a pasar cosas difíciles, pero Señor, yo en ti he confiado y en ti esperaré. Y no me moveré porque me he fundado en ti que eres roca eterna. Mi castillo, imagínense, eres mi castillo. Eres mi refugio. Miren todo, o sea, hay una gama en que David describe a Jehová tremenda. Eres mi todo. Eres mi castillo, eres mi fortaleza, eres mi refugio, eres mi escudo, eres todo. Tú representas todo. Y si tú estás conmigo, me acompañas en las batallas, estoy seguro que tendré la victoria. Entonces, analizar la vida de David es muy amplia. Un hombre sumamente sufrido. Pero qué manera Jehová de expresarse de su siervo. Él es conforme, su corazón es conforme al mío. Me agrada el sentir de David, cómo él ama lo que yo amo. Él cuida lo que yo cuido. Entonces, ¿qué manera? ¿Qué talló el Señor con este pastor de ovejas? ¿Qué talle? A tal punto que de allí, de su simiente, vino nuestro amado Salvador como promesa y cumplimiento de lo que el Señor le prometió a David. Entonces, todas estas cosas nos deben hacer enamorarnos más del Señor, confiar más en Él, vivir por Él y entender que el Señor es todo, es nuestro todo, y no servirle solamente cuando hay paz y sosiego. Servirle en todo momento. Señor, como lo expresa, de verdad que es una manera tan linda como David revela el apego a la palabra del Señor. Señor, en guardar tu palabra hay grande galardón. Esto es mi porción, eres tú, el que yo te conozca. Esa palabra que es tan dulce que la miel, y esa miel que sale de allí, que destila del panal. Qué manera, David, de referirse a los mandamientos de Dios, a su palabra, a su voluntad. Qué manera eso hace
que un hombre, una mujer de fe permanezca aferrado a la voluntad de Dios. Conocerle y vivir como Él quiere que vivamos. Entonces, de verdad que los aportes que nos dejó David en los salmos, en las historias de Crónica, de Samuel, abundan. Y es hermoso porque, vuelvo y les recuerdo, aún en el Apocalipsis se sigue mencionando de David. Allí, la raíz de David, ahí refiriéndose a nuestro amado Salvador. Aquí, David hizo un impacto. Miren, ¿y ustedes no le llaman la atención que Jesucristo, estando en su ministerio, clamaban y le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Miren qué etiqueta. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué hermoso, ¿verdad? Maravilloso. De verdad que hay mucho deleite en la palabra de Dios. Hay mucho que adherirnos, que saborear, que degustar. Deleitarnos en el Señor, en su palabra, en su voluntad, en que entendamos que aunque nos toque pasar por adversidades y dificultades, Señor, confío en ti. Eres mi roca, eres mi porción, eres mi castillo, eres mi escudo, eres mi todo. ¿Qué manera, David, de referirse al Señor? Estaba totalmente asegurado en las promesas de su Dios, a tal manera que el Señor se complació en hacerle promesas que nosotros podemos asegurar a través de la palabra de Dios que se cumplieron. Entonces, ¿cómo no cumplir? ¿Cómo no llenarnos de la fe para acercarnos a Dios en el temor santo a través de la obediencia a su palabra? Cosas hermosas, hermanos, que no podemos permitir que se nos escape así por así. Así que tenemos que adentrar en las promesas de Dios, vivir para Dios conforme a la voluntad de Dios. Así que bueno, vamos a tener ya la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida, nos trae paz, nos trae alegría, nos trae, Señor, esa certeza de que tú vives y reinas en nuestras vidas, Señor, de que tu palabra nos vivifica y nos ayuda cada día más a anhelarte. Gracias, Señor, por esta hora que nos has concedido de leer tu palabra. Lo que no entendemos o lo que nos ha faltado por entender, Señor, que tu Espíritu Santo pueda seguir guiándonos, pueda seguirnos enseñando y podamos seguir adentrándonos en tus gloriosas promesas, en tus verdades, Señor. Cuánto bien hay para el mundo encontrarte a través de tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos. Sabemos, Dios mío, que no hay hombre que no peque ante tu presencia. Gracias, Padre bueno, no tenemos con qué pagarte. Bendice, Señor, fortalece, respalda a cada oyente. Ayuda, Dios mío, los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos. Padre, delante de ti estamos. Los matrimonios, Señor, lo que tú has juntado, el hombre no lo ha de separar. Dios mío, ayúdales a cada matrimonio, Señor. Te presentamos, Dios mío, a cada hermano que esté pasando por dificultades, que tú extiendas tu mano de amor. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, no en nuestras fuerzas ni en nuestra capacidad. Confiamos en ti, Señor. No nos desampares, Señor, te necesitamos. Quédate con nosotros, es nuestro anhelo, Señor. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo,
quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.